Muy buenas con todos, me presento, soy el inspector QAQC Jorge Chávez Barbosa del área de calidad, certificado del NACE con nivel 2 en lo que es inspección de recubrimientos. Y continuando con las capacitaciones realizadas en este mes de julio, esta vez vamos a hablar sobre el tema de preparación de recubrimientos, que es una de las labores que realizamos en el proyecto de mantenimiento, en lo que es la aplicación de pintura. Vamos a tratar sobre qué inspecciones tenemos que hacer en campo respecto a los componentes, a cómo se deben mezclar, qué datos tenemos que saber para poder mezclar estos componentes de los recubrimientos y también qué documentos necesitamos para poder tener datos en campo que nos ayuden a hacer una adecuada preparación de las pinturas y su respectivo mezclado. Vamos a iniciar esta presentación primero conociendo un poco más sobre los recubrimientos. Tenemos que tener como base cuáles son los componentes de estos recubrimientos, Como pueden ver en la imagen, una pintura ya preparada, ya mezclada, se compone de estos tres elementos: el pigmento, el aglutinante o resina y los solventes. En la imagen vemos que la resina y el solvente juntos forman el vehículo, Entonces vamos a ver qué características tienen estos componentes, El pigmento en sí es un sólido de partículas que están divididas y disueltas en la pintura. La función de este pigmento, por lo general, como indica ahí, es impartir el color. Cuando vemos en campo algunas pinturas, vemos que son de color verde, color naranja, blanco. Entonces esto es gracias al pigmento, También el pigmento puede impartir la protección de la resina a la intemperie, al ambiente donde están esas pinturas. Puede también modificar propiedades y otras características más. Luego también tenemos al aglutinante o resina, que en este caso es quien suministra la mayor parte de las características, Pueden haber resinas epóxicas, que depende, hemos escuchado en campo, puede haber resinas de poliuretano, que generalmente son capas de acabado, o puede ser de repente componentes de zinc, Generalmente estas resinas están en estado líquido manejable, que luego de su aplicación, ya mezclado con la pintura, se solidifican y se adhieren y protegen al elemento que queremos aplicar, sea una tubería, sea una estructura, sea un equipo. Y por último tenemos al solvente, que el solvente simplemente es el que permite la aplicación de esta pintura a través de un equipo hacia la estructura, La característica principal que tienen estos solventes es el poder de solvencia y la volatilidad, porque este solvente, una vez aplicado, tiene que evaporarse hacia el ambiente y ya no ayuda más en la aplicación. Generalmente esa es su función del solvente. Muy bien, como les comentaba al inicio, cuando ya tenemos, vamos a preparar la pintura para la aplicación, tenemos que tener una lista de verificación que tenemos que observar, que tenemos que ver para poder decir que estos productos que se van a utilizar son los correctos, Primero tenemos que verificar que los materiales sean los especificados en el sitio, De repente vamos a aplicar alguna pintura epóxica y en el campo tenemos otro tipo de pintura. Entonces tenemos que verificar que esas pinturas sean las correctas para esta aplicación. Una vez tenidas las latas que llegan a campo, tenemos que ver en su identificación, en su etiqueta, ver la fecha de vencimiento. Esto es muy importante porque algunas pinturas pueden durar 1 o 2 años y depende, cuando queremos aplicarlas ya pasó su fecha de vencimiento. Entonces tenemos que verificar que estén bien. En la imagen de la derecha podemos ver que en un catalizador su fecha de vencimiento todavía es en mayo del 2024. Entonces todavía, si la vamos a aplicar ahora, todavía tenemos el tiempo para poder utilizarla. Luego, tenemos que verificar que los colores sean correctos, Cada pintura, como dije, el pigmento le da el color. Entonces, si de repente una tubería tiene que ser de color naranja, tenemos que verificar que nos haya llegado el color naranja. De repente no haya llegado un color rojo o verde, entonces tenemos que cambiarla y utilizar los colores correctos. También tenemos que saber si las cantidades de la pintura, los componentes de la pintura para su preparación, sean los correctos y sean las cantidades suficientes. En la imagen de abajo podemos ver que una pintura está compuesta de esas dos latas, componente A y componente B. Entonces tenemos que verificar que esos dos componentes estén en campo, que no esté solamente componente A o el componente B, o 2A y 3 de B, tienen que ser de la misma cantidad, según lo que nos indica el proveedor de pintura.
Luego también tenemos que saber si las condiciones de almacenamiento de estas pinturas han sido las correctas, ¿no? Por lo general, en las hojas MCDS podemos ver una sección de almacenamiento y ahí nos indica la temperatura en la cual tiene que estar almacenada cada componente, ¿no? Como podemos ver en una medición que se hizo, la temperatura ambiente está a 19.3 grados. Esto quiere decir que sí es correcto en que estaba correctamente almacenada la pintura. Luego, también tenemos que ver que los recubrimientos estén sin abrir en envases originales y con las etiquetas intactas. Como podemos ver en la imagen de abajo, tenemos una pintura con sus dos componentes y su solvente, y las etiquetas están intactas y se puede ver su fecha de vencimiento, sus datos, su lote que necesitamos apuntar. También tenemos que verificar que estas latas no tengan daños mayores. Tenemos que evitar que no estén perforados o que el sello de la tapa esté en deterioro, ya que al estar así puede generar algunas complicaciones en la aplicación. También tenemos que verificar que estas pinturas dentro de sus latas no estén humedecidas o no estén gelificadas y no tengan algún deterioro en su almacenamiento, ya que esto a posteriori, si se utilizan estas pinturas dañadas, pueden generar complicaciones en la pintura o no puedan en realidad realizar su función de protección al elemento. Acá tenemos tres imágenes, ¿no? Para mostrarles que es muy importante tener esta lista de verificación. En la imagen que tenemos al lado derecho, al lado izquierdo diré, podemos ver una pintura que su fecha de vencimiento ha sido en junio del 2022 de este año. Entonces, si ahorita que estamos en julio queremos utilizar esa pintura, no se podría, porque no sabemos si los componentes están totalmente deteriorados o en buen estado. Entonces tenemos que observarlo y evitar utilizarlo y reportarlo a nuestro jefe inmediato, al ingeniero, de repente al capataz que está ahí, ¿no? Y indicarle que no se puede utilizar esa pintura. En la imagen del medio vemos una pintura que está totalmente abierta y la etiqueta no se nota ni un dato. Entonces no sabemos la procedencia de esa pintura, si se puede utilizar o no. Por lo tanto, tenemos que evitar utilizarla para no tener una complicación a futuro de la protección del recubrimiento. Y en la imagen de derecha podemos ver una imagen de una pintura gelada. ¿Esto por qué ha pasado? Generalmente esto pasa por el mal almacenamiento en las condiciones ambientales, ¿no? Esto me sucedió en otro proyecto en la que la temperatura de almacenamiento estaba por los 40 grados y la pintura solo resistía hasta los 36. Entonces, pasados 6 meses se verificó que esta pintura se geló y como ven ya no es utilizable y no pudo usarse para mezclar. Entonces, como pueden ver, es muy importante verificar cada uno de estos datos para poder realizar una aplicación adecuada, ¿no? Bueno, como ya hicimos nuestra verificación de la lata y de los componentes a utilizar, ahora vamos a la mezcla de estos componentes, ¿no? Generalmente las pinturas se componen de 2 o 3 componentes, pero ahora en el presente, al menos acá en la zona sierra, usamos pinturas que tienen 2 componentes, componente A y componente B. Claramente el componente A es la resina y el componente B es un endurecedor, ¿no? Que al mezclarse ya forma la pintura para su aplicación. Entonces, para realizar la mezcla de los recubrimientos tenemos que tener presente revisar las instrucciones del fabricante, ¿no? En este caso, si el fabricante es Sigma, que viene del proveedor PPG, tenemos en la imagen de derecha la hoja técnica o hoja de producto del Sigmacore 410. Entonces esta hoja tenemos que revisarla. Más adelante vamos a ver una revisión rápida para ver todas las características que tiene nuestro componente y cómo se debe mezclar. Luego de tener esta hoja tenemos que verificar que los componentes sean adecuados y tenemos que realizar la mezcla adecuada con las proporciones correctas. En las hojas técnicas nos indican cuáles son las proporciones de cada componente, ¿no? Puede ser de 1 a 1, puede ser de 2 a 1, puede ser de 80 a 20. Dependiendo de cada pintura tiene su propia proporción. Entonces eso hay que cumplirlo, ¿no? No podemos echar más o menos de cada producto, ya que al final la pintura no va a poder realizar su función de protección. Luego, una vez antes de mezclar cada componente, tenemos que mezclar por separado en su lata
cada componente. ¿Por qué? Porque tenemos que homogeneizar los componentes, ¿no? Las latas pueden haber estado un mes almacenadas y estas se van asentando. Entonces tenemos que mezclarlos por separado, cada lata, para poder homogeneizar todos los componentes y tener una mezcla adecuada. Tenemos que revisar que el solvente sea el adecuado. No podemos usar cualquier solvente, no podemos usar un solvente de ferretería, un thinner acrílico, no. Tiene que ser el solvente que nos da el proveedor de pintura, ya que cada solvente tiene sus propiedades para poder disolver esta pintura. Y luego, cuando hagamos el mezclado, la agitación de la pintura, tenemos que hacerlo a una velocidad lenta y constante. Porque si generamos una velocidad rápida y vórtice, podemos introducir aire en la pintura y eso afecta mucho en su aplicación. Puede generar grumos o que cuando se aplique esta pintura pueda generar defectos sobre la superficie que se va a aplicar. Como vemos en la imagen de abajo, vemos al pintor, al operador de pintura que está agitando cada componente, que es lo que se tiene que hacer antes de su mezclado. Acá en esta diapositiva tenemos un ejemplo de las proporciones de las pinturas, ¿no? Que esta tiene que pedirse al proveedor de pintura, en este caso a Sigma, se le pidió esta tabla donde vemos las proporciones, ¿no? Por ejemplo, ya que estamos hablando, utilizamos acá en campo el Sigmador 550, que es la que está en la tercera fila, como ven acá. Su proporción, miren, no es de 1 a 1, es de 88 a 12. ¿no? Entonces, acá en mantenimiento generalmente no mezclamos latas completas porque como hacemos mantenimiento usamos proporciones menos de 1 galón para aplicar en ciertas zonas que se han dañado, ¿no? Entonces, si queremos, por ejemplo, mezclar, 943 milímetros, necesitamos de la parte de resina 833 mililitros y del catalizador 114 mililitros para poder realizar la correcta proporción. Y es por eso que es muy importante tener en campo envases graduados, ¿no? Y limpios, ¿no? Por eso es que hay que proporcionar a los pintores estos envases para que puedan realizar una adecuada proporción, ¿no? Esto como ejemplo para que tengan en cuenta que se necesita estos datos para que el pintor pueda hacer un correcto mezclado. Luego, una vez ya mezclados los componentes y ya tener la pintura homogénea, esta pintura se tiene que colar o filtrar. ¿Por qué? Porque como hemos dicho, al generar el mezclado podemos introducir aire, ¿no? Y esto podría generar grumos. O al momento de mezclado hay algunas partículas extrañas que pueden haber ingresado, ¿no? Entonces por eso el filtrado es muy importante, para evitar que estos grumos, este aire y estos contaminantes entren al equipo y esto pueda dañar el equipo y también pueda dañar la aplicación y tener efectos. Y lo que queremos es tener menos efectos para poder ganar tiempo y realizar una adecuada aplicación. Estos coladores deben ser de un tamaño adecuado. Como pueden ver ahí, generalmente en campo usamos una panty, ¿no? Que nos ayuda a colar la pintura. Y ten en cuenta que esto no elimina el pigmento, para nada, no elimina el pigmento. Este material ayuda a hacer ese colado, ¿no? Entonces, ten en cuenta que no elimina el pigmento, no tengamos miedo en hacer este filtrado de la pintura. Luego, el mezclado de la pintura, bueno, hay dos maneras de hacerlo. Puede ser un mezclado manual o un mezclado con herramienta de poder. Generalmente en campo usamos el manual, ¿no? Que es lo que tenemos a la mano. Tenemos que buscar que la paleta que vamos a usar sea ancha y plana. ¿Por qué? Para evitar se genere un vórtice y evitar que ingrese el aire, ¿no? Esto ayuda a romper los grumos y que se mezcle el pigmento con la resina adecuadamente, ¿no? Y se tiene que agitar hasta que se pueda verificar que hay una composición uniforme y homogénea, ¿no? Antes de poder realizar la aplicación ya en la estructura. Ahora, si usamos un mezclado con herramienta de poder, en este caso un agitador, como se puede ver, este agitador tiene velocidad variable, entonces esto nos ayuda a realizar una agitación más rápida y a una velocidad constante, ¿no? Luego, esta velocidad tiene que ser limitada, ¿no? Para no generar vórtice, como decía, y poder generar que el aire ingrese a la pintura, ¿no? La pala de agitador tiene que ser la adecuada para que levante el material que está abajo sedimentado y pueda mezclarse con todos los componentes de la pintura y así tener toda una mezcla homogénea en el recipiente.
Bueno, acá también tenemos que indicar que los recipientes deben ser limpios, ¿no? Limpios para poder realizar una mezcla y que no entren materias extrañas en la pintura. Bueno, como ya le dije, una vez ya mezclado, esto ya se puede aplicar, ¿no? Ya de repente en otra capacitación que tengamos más adelante vamos de repente a explicar los tipos de aplicación, ¿no? Hasta esta parte ya hemos visto cómo se prepara la pintura. Y como pueden ver, hay cosas muy importantes que tenemos que tener en cuenta, ¿no? No es simplemente mezclar y ya tenemos la pintura para poder aplicar, ¿no? Como le dije, también necesitamos algunos documentos que revisar para poder realizar el mezclado de la pintura. Y qué mejor que usar las hojas técnicas o hojas del producto de los proveedores. En este caso, vamos a hacer una revisión para ver qué datos nos interesan para utilizar en campo, ¿no? Y hacer una mezcla adecuada de los recubrimientos. Vamos a ver acá la hoja técnica del Sigma 550 H, que esta es una pintura de acabado, ¿no? Es el poliuretano que usamos en la pintura de acabado, que es la pintura que le da la capa final, que da el color a la tubería o a la estructura, ¿no? Y en campo es brilloso, y esta pintura ayuda a proteger a todos los recubrimientos de los rayos UV. Entonces, cuando vemos la hoja tenemos que ver, por ejemplo, acá nos indica en la tabla de abajo el número de componentes, que indica 2. Entonces, con esto ya sabemos que nuestra pintura se compone de 2 componentes. Entonces, no es de 1 ni de 3, sino de 2 componentes. Y verificar que esos 2 componentes estén en campo, ¿no? El otro dato que nos ayuda es el intervalo de repintado. ¿Qué es el intervalo de repintado? Es el tiempo que pasa después de la primera aplicación. Si, por ejemplo, hoy día aplico clorretano y obviamente va a haber algunos defectos que voy a encontrar el siguiente día, yo tengo que saber cuánto es el tiempo mínimo que tengo que esperar para poder realizar esos resanes y que no afecte en la función de la pintura. Y acá dice que mínimo hay que esperar 8 horas después de la aplicación, y eso claro a 20 grados, como indica acá en la parte de arriba. A 20 grados tengo que esperar 8 horas mínimo para poder realizar los resanes. Otro dato importante es la última, que es la estabilidad del envase, ¿no? Ahí nos indica que la base, que es el componente A, puede estar al menos 36 meses en almacén, ¿no? En un lugar seco y fresco. Y el endurecedor o catalizador, como se le conoce en campo, puede estar almacenado 24 meses, 2 años, en un almacén en lugar y fresco. Entonces, esos datos nos ayudan para saber la aplicación de pintura. En las siguientes hojas de la hoja técnica tenemos también, acá nos indica las proporciones. Por ejemplo, en instrucciones de uso nos indica que la proporción de mezcla es de 87 a 13. Digamos que yo quiero preparar 100 mililitros de la pintura. Entonces, yo necesito mezclar 87 mililitros del componente A, o la base, y 13 mililitros del componente B, o endurecedor. Mezclando eso, ya tengo la pintura lista para aplicar. No puedo usar 80 y 20, no puedo usar 50-50, sino 87 y 13. ¿Qué pasa si yo uso, por ejemplo, 50-50? Entonces estoy usando más endurecedor, y ese endurecedor no va a reaccionar con la otra pintura y va a quedar una pintura no adecuada. ¿Y qué eso puede ocasionar? Ocasionar en futuro, tú vas a ver que 2, 3 o una semana esa pintura no va a secar, va a estar ahí, va a estar pegajosa y no va a secar. Entonces evitemos esos problemas, evitemos esos contratiempos que nos van a generar retirar la pintura y generar más costo en la reparación de esa pintura. Tenemos que usar las proporciones correctas, y por eso necesitamos envases graduados en campo para que sea una adecuada aplicación. De ahí también nos indica el tiempo de inducción, que bueno, es el tiempo que a veces una vez mezclado tiene que esperar a que la pintura reaccione. En este caso, esta pintura no necesita el tiempo de inducción. Luego, generalmente las aplicaciones que usamos en campo es con pistola con aire. En campo la conocen como sagola o como copita. Esta pistola de aire nos indica qué necesitamos para aplicar esta pintura. En este caso el Sigmadur 550, si queremos aplicarla necesitamos utilizar el disolvente Thinner 2106, ¿no? Que dice la hoja técnica. Pero el proveedor lo puede decir que usemos otro thinner. En este caso el proveedor nos ha mandado el Thinner 6006, ¿no? Que también vale para este producto. Si el proveedor nos indica que podemos usar este producto, utilicémoslo, ¿no? Y también nos indica la proporción de este disolvente, que es de 10 a 15%, ¿no? Si yo preparo 100 mililitros, tengo que agregarle de 10 a 15 mililitros de disolvente, ¿no?
Claro que eso depende, el 10 o el 15 depende de la condición climatológica y cómo es que el pintor va a aplicarlo. Depende, el pintor se siente más cómodo aplicando 10 o aplicando 15, ¿no? También depende del equipo. Eso ya se ve en campo y el pintor es especialista en indicar cuándo tiene que aplicar de disolvente. Ahora, si vamos a hacer reparaciones con brocha, como vemos en el lado derecho, usamos el disolvente indicado y también nos dice que el porcentaje de disolvente debe ser de 0 a 5%. Puedes usar disolvente como puedes usar 5% de disolvente, dependiendo de la magnitud del desane que vas a realizar. Yendo a las siguientes hojas de la hoja técnica, tenemos estas tablas que también nos indican, ¿no? Como le decía, si hoy día pinto, digamos el poliuretano, y mañana quiero realizar las reparaciones de algunos defectos encontrados, entonces, si mi temperatura ambiente está en 10 grados, yo tengo que esperar 16 horas de la primera aplicación para poder recién realizar esas reparaciones. No a las 10 horas, no a las 5 horas, sino 16 horas para poder realizar una adecuada aplicación de la siguiente capa. Si estoy en costa a 20 grados, tengo que esperar 8 horas para poder hacer las reparaciones adecuadas, ya que esta aplicación es consigo mismo. En otras hojas técnicas de un epóxico vas a ver consigo mismo o con la siguiente capa, que es el poliuretano. Entonces ahí tienes que ver la temperatura ambiente con las horas que necesitas para poder hacer la reparación, ya que si lo haces en las horas antes puede haber complicaciones, puede que esté pegajoso y no se pueda realizar una adecuada aplicación, y eso al tiempo puede generar desprendimiento de la pintura, ¿no? Que es lo que queremos evitar. Ahora, una vez ya aplicado el sistema de pintura, entonces digamos que queremos hacer una prueba de herencia o holidays, que es lo que generalmente en campo pueden ver. Entonces necesitamos que la pintura esté curada totalmente para poder realizar esas aplicaciones. Acá generalmente en Ayacucho la temperatura de ambiente está entre 10 a 15 grados. Entonces si estamos a 10 grados, tenemos que esperar, como dice la tabla, 10 días para recién realizar esas pruebas, sea la destructiva, sea ensayo de herencia o holiday. Si de repente estamos en costa a 20 grados, tenemos que esperar mínimo 7 días, como dice ahí. Ahora digamos que estamos en el taller y aplicamos una tubería, ¿no? Y queremos trasladarla a otro lugar para su instalación. Entonces ahí tenemos que ver el secado para manipular. Eso significa que es el tiempo que necesito para yo mover esa estructura. Entonces si estamos en una temperatura de 10 grados, tienen que pasar 20 horas para recién poder mover esa estructura. Si estamos en costa, tenemos que esperar, si estamos a 20 grados, esperar 12 horas para poder mover esa estructura. Entonces estos datos nos ayudan a saber cómo saber las características de la pintura y no dañarlas a futuro, y que éstas puedan realizar su protección de la estructura entre la corrosión y la oxidación, ¿no? Y por último, tenemos una tabla que también nos ayuda el tiempo de vida útil, el tiempo de vida de la mezcla. ¿Eso qué quiere decir? O sea, si yo mezclo dos componentes de una pintura, en este caso es Inmadur, no es que la pintura me va a durar días para poder utilizarla, no. Si estamos, por ejemplo, en Ayacucho a 10 grados, esa pintura que yo he preparado solo me sirve para 4 horas. Pasadas las 4 horas la pintura se seca y ya no sirve para su aplicación. Es muy difícil su aplicación. Si estamos en costa, de repente a 20 grados, esa pintura preparada solo nos sirve por 2.5 horas. Más de esas horas ya no nos va a servir para su aplicación. Va a estar endurecida, gelada, y va a ser difícil su aplicación. Y en otros casos no va a adherirse con la pintura que hemos aplicado. Tenemos que tener en cuenta estas temperaturas para poder realizar una adecuada aplicación de los recubrimientos y preparación de estos recubrimientos. Bueno, por último, para hacer una recapitulación de lo que hemos hablado. Primero, tenemos que recordar que se deben agitar homogéneamente los componentes individualmente en cada lata antes de mezclarlos. Como dije, para que estos sean homogéneos. Tenemos que revisar los envases de la pintura que no estén dañados y su fecha de vencimiento. Muy importante eso, para su utilización. También tenemos que saber los datos de las mezclas correctas, no mezclar por mezclar. Hay proporciones adecuadas para cada pintura y esas tienen que respetarse para una adecuada protección y evitar futuros defectos o que la pintura no haya secado. Y siempre seguir las indicaciones del fabricante de recubrimiento, ¿no? Sus hojas técnicas, donde están los datos, en las hojas técnicas están los datos de la aplicación
y las proporciones. Y las hojas MS podemos sacar el dato de las características químicas y de seguridad de los componentes y su almacenamiento. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Estaremos ya en otras capacitaciones y bueno, espero que les haya servido en campo, ¿no? Cualquier consulta, estamos para ayudarlos en campo y poder seguir capacitándonos en todos estos temas muy importantes, ¿no? Muchas gracias por la atención y nos estaremos contactando. Gracias.